Muy bien, hablemos de la patología quirúrgica más frecuente, más común, de la que ustedes tienen que dominarla al revés del derecho. Vamos a empezar con lo que es la apendicitis aguda. Entonces, siempre le preguntamos a los muchachos, ¿qué es la apendicitis aguda? La inflamación del apéndice, ¿no? Entonces, hay que conocer la patogénesis de la apendicitis aguda. ¿Por qué se da la apendicitis aguda? La apendicitis aguda es la obstrucción del lumen apendicular. ¿Cuáles son las causas que van a dar la obstrucción del lumen apendicular? Una hipertrofia del tejido linfoide, un fetalito, un cuerpo extraño, parásitos. ¿Cuál es el parásito más frecuente de obstrucción del lumen apendicular? ¿Cuál? El Ascaris lumbricoides, ¿no? El Ascaris lumbricoides es el parásito más frecuente. Muchas veces cuando ustedes entren a sala, sobre todo pacientes que provienen de la selva, son pacientes donde ustedes van a abrir ese apéndice y van a salir los gusanos por montones. Entonces el Ascaris lumbricoides es uno de los causantes de una obstrucción del lumen apendicular. No, otros son los residuos de frutas, vegetales. Muchas veces se van a encontrar con frijolitos, granadillas en el lumen apendicular que ha condicionado el apéndice. A veces el bario, ustedes recuerdan que muchas veces los tránsitos intestinales se utilizan las radiografías varitadas. Se utiliza también lo que es en las radiografías contrastadas del colon, el colon varitado. Es decir, en el tránsito intestinal o en el enema de colon varitado, muchas veces el bario queda ahí. Y este bario también se ha visto que ocasiona inflamación, es decir, obstrucción del lumen apendicular y por ende inflamación. Es por eso que cuando ustedes realicen un tránsito intestinal o realicen un enema de colon varitado, de inmediato realicen el lavado, ¿no? Si hacen un tránsito intestinal, realicen un lavado intestinal total. El lavado se realiza con una sustancia. ¿Qué sustancia se utiliza para realizar el lavado intestinal? Pregunta de examen de admisión. ¿Con qué lavan el intestino? ¿Con agua? ¿Con cloro? ¿Con destroza? ¿Solución al tercio? ¿Con qué? Un purgante, un jugo, una chicha morada con gusanos. ¿Con qué lavan el intestino? Hay una solución que le llaman la solución de Hewitt, o se llama el polietilenglicol, ¿no? Polietilenglicol, que es una sustancia para realizar los lavados, se llaman los lavados de Hewitt. Cuando ustedes tienen o usan, sustancias varitadas, ¿no? Entonces, en los tránsitos intestinales y en la radiografía de colon con enema varitado, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la patogénesis de la apendicitis. Siempre les hacen en los exámenes de admisión, les preguntan, ¿cuál es la patogénesis de la apendicitis? La obstrucción del lumen, ¿no? No la hiperplasia de los folículos linfoides ni los fecalitos, ¿no? Sino la obstrucción del lumen. Imagínense que ustedes tienen el tránsito gastrointestinal, tienen el esófago, el estómago, el duodeno, ¿no? El yeyuno, luego viene el colon. Entonces, imagínense que se obstruye una parte de todo ese tubo gastrointestinal. Si se obstruye, ¿qué es lo que se va a condicionar? Esa obstrucción va a condicionar inflamación, ¿no? Esa inflamación ocasiona un infiltrado, ¿no? Un infiltrado plasmo, linfo, linfocitario, ¿no? Es decir, inflama toda esa zona y a la larga una obstrucción aquí condiciona a una perforación, ¿no? A una perforación. Es decir, la misma fisiopatología que se da en el apéndice se da en cualquier segmento del tubo gastrointestinal, ¿no? Es decir, si en el tubo gastrointestinal yo tengo una obstrucción intestinal, yo voy a llegar a una perforación. Si en el apéndice yo tengo una obstrucción del lumen, yo voy a llegar a una perforación apendicular. Por ende, yo voy a llegar a una peritonitis, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la situación del apéndice cecal? ¿No? Entonces, eso es algo que también tienen que conocerlo. Entonces,
Todos los estudios divergen en alguno, en el segundo y lo demás, pero la posición retrocecal y la retroilial es la más frecuente, ¿no? Representan aproximadamente el 65% de los casos. Luego la descendente pélvica 30% y la retroperitoneal, que es más rara, es el 5%. Es muy difícil encontrarse con un apéndice retrocecal, retroperitoneal. Las apéndices más difíciles de manejar son aquellas apéndices que son retrocecales succerosas, es decir, que están pegados prácticamente al ciego. Son succerosas, ascendentes y incurvadas. Son las denominadas apéndices en cola de cerdo. Si ustedes se encuentran con un apéndice retrocecal, ascendente, succeroso, en cola de cerdo, ese es un apéndice de difícil manejo. Ahora, si este ciego es alto y poco móvil, las condiciones son mucho peores. Generalmente, estas apéndices complejas, vamos a llamarlas así, las retrocecales, succerosas, ascendentes, no altas, con ciego fijo, generalmente la base apendicular está dañada. Si está dañada la base apendicular, por ende está perforado el ciego. Y estos pacientes terminan con cecostomía. Si ustedes se encontrarían con un apéndice en la cual la base está dañada, con este tipo de apéndice, ¿qué harían ustedes? Sacan el apéndice, lo miran, dejan que tenga peritonitis, le dejan un dren, ¿qué harían? Pregunta de examen: cecostomía. Entonces tienen que hacer una cecostomía. Ustedes me dirán, pero yo no sé hacer cecostomía, estoy en un pueblito X y bueno, me tocó, ¿qué hago? Colocan una sonda Foley en la zona de perforación, le insuflan y por esa sonda Foley va a salir las heces. Entonces van a condicionar a que este paciente no haga una peritonitis y lo mandan a un establecimiento para que le hagan la cecostomía, ¿no? Entonces colocan una sonda Foley. Ahora, un paciente que ustedes tienen el ciego perforado, es decir, la base perforada, es decir, tiene hueco a la base del apéndice, y ustedes le hacen una cecostomía, es decir, le crean una fístula para que por ahí salgan las heces. Esta fístula, ¿cuánto tiempo debe estar? El paciente va a ver ahí, sus heces están saliendo por ahí, el paciente está feliz, está comiendo, ustedes le indican dieta seca todavía para que las heces salgan más duras, o disminuye el gasto, es decir, lo que sale por la cecostomía. Se menciona que un paciente con cecostomía tiene que estar durante 6 semanas con la cecostomía. Esa cecostomía ustedes van a ver que solito se va cerrando durante 6 a 8 semanas, es donde se cierra. Muy bien. Otra cosa que les preguntamos a los muchachos siempre es: dígame usted los casos de apéndice izquierdo, de apendicitis izquierdo. Para ustedes es muy conocido lo que es el dolor en fosa ilíaca derecha. Les aseguro que ustedes son unos monstruos en eso. Pero a ver, les pregunto, denme en casos de apendicitis izquierda, ¿cuáles son los casos de apendicitis izquierda? Entonces, ¿cuál es el caso más frecuente? Uno es el situs inversus, ¿no? El situs inversus. 2, una malrotación intestinal. Una malrotación intestinal, ustedes van a encontrar el apéndice izquierdo. 3, un ciego migratorio, ¿no? Por mesenterio redundante. El mesenterio está flotando, entonces va a ser que, lógicamente, que el ciego que tiene que ser fijo. Entonces va a condicionar a una apendicitis izquierda. Y lo otro es un apéndice excesivamente largo. Ustedes saben que el tamaño del apéndice normalmente puede llegar hasta 10, 12 centímetros, pero hemos tenido casos en que el apéndice llega hasta 25 centímetros. Y si yo tengo el apéndice, ¿cuál es, de todas las partes del apéndice, cuál es la que se inflama primero? ¿La parte proximal o la parte distal? ¿La base o la punta?
¿Cuál se inflama primero? ¿La base o la punta? La punta, ¿no? La punta, la parte distal. Por consiguiente, si este apéndice es largo, ¿no? Que pasa a la línea media y llega al otro lado, este paciente empieza con una apendicitis izquierda, ¿no? Entonces, es muy raro que en el apéndice se inflame primero la base, no se ve con frecuencia. Si eso ocurriera, todos los pacientes terminarían en cecostomía, eso no ocurre. Entonces, ¿cuál es la parte que se inflama primero? Es la punta del apéndice. Y aquí tenemos las posiciones. La más frecuente es la retrocecal, acá tenemos la retroilial, la pélvica y la iliocecal. Les decía que este apéndice va a estar, bueno, este apéndice sí es subserosa, es decir, está pegado al ciego, ¿no? Es decir, retrocecal, subserosa, ascendente y incurvada, en cola de cerdo, es la más difícil de manejar, ¿no? Ahí no se cumplen esos dichos que dicen, si no encuentras el apéndice, busca una tenia y échate a buscarla. Les aseguro que es bien difícil de encontrar. Y si está perforado, lo más probable es que también el ciego esté perforado, esté dañado. Entonces, muchas veces esos pacientes que tienen ese tipo de apéndice, hay que desfuncionalizar el ciego. ¿Cómo desfuncionalizamos el ciego? Sacamos el ciego, hacemos una resección cecal y el ilio lo abocamos. Es decir, estos pacientes terminan en iliostomía. ¿Cuál es la desventaja de las iliostomías? Que las iliostomías tienen gasto alto, sale bastante líquido intestinal, a diferencia de las colostomías, donde sale menos líquido intestinal. Por consiguiente, el paciente con una iliostomía va a tener mayor movilidad y hay que cerrarlo de inmediato. Es decir, si un paciente que ha tenido una perforación cecal por un apéndice, entonces pasado 6 semanas hay que hacer la anastomosis, ¿no? Ahora, a veces el daño del ciego es tanto que compromete el ascendente. Si compromete el ascendente, entonces yo voy a tener que hacer una resección del ascendente y una resección del ciego, es decir, una hemicolectomía derecha. Si hago una hemicolectomía derecha y este paciente termina con iliostomía, luego tengo que hacer el empate. El empate lo voy a hacer con el transverso, ¿no? Es decir, hacemos una anastomosis iliotransversa. Aquí está el punto clásico de McBurney, que siempre le preguntamos a los muchachos. Dígame usted dónde está el punto de McBurney. Ya sabe, entre el tercio medio y el tercio externo, un tercio inferior, ¿no? De la línea espino umbilical. El otro punto es el punto de Morris, ¿no? El punto de Morris. Siempre le preguntamos a los muchachos también, díganme ustedes 5 puntos y 5 signos apendiculares. Se han descrito hasta más de 30 puntos y signos, ¿no? Les vamos a mencionar algunos de ellos para que ustedes los vean. Los signos y puntos apendiculares, ¿no? Eso es lo más importante que ustedes van a ver y que tienen que saber, los que se describen siempre en las historias clínicas, es el punto, el signo de Blumberg, el signo de Roxy. ¿Qué diferencia hay entre el signo de Blumberg y signo de Roxy? ¿Qué me indica Blumberg y qué me indica Roxy? Siempre le preguntamos a los alumnos. A ver, si un paciente tiene un signo de Roxy, ¿qué me indica? ¿Es un apéndice complicado o no complicado? ¿Qué diferencia entre Roxy y Blumberg? ¿Qué es el Roxy primero? Ambos son signos de rebote, ¿no? Ustedes presionan el abdomen, sueltan, recomprimen, da dolor. El Blumberg es en el lado derecho, ¿no? Si un paciente tiene Blumberg, ¿no? Tiene rebote positivo en el mismo lado. Significa que es muy probable que esté complicada. Y si está complicada, pues una apendicitis necrosada o una apendicitis perforada con peritonitis localizada. Eso es lo que me está diciendo el Blumberg. Por consiguiente, si ustedes escriben Blumberg en la historia, ustedes pienso que ya están considerando que esta apéndice está complicada. Y si ponen Roxy, ¿qué indica Roxy? El Roxy es el dolor a la descompresión ya en el otro lado, en el lado izquierdo. Significa que la cuestión ya
se diseminó. Significa, por consiguiente, ustedes ya están pensando en una peritonitis generalizada. Entonces, cuando ustedes escriban en su historia, piensen bien a poner Bloomberg o a poner Roxy. Si ustedes ponen Roxy, ya están pensando en una cosa más compleja. Si están pensando en Bloomberg, están pensando en un problema localizado. Muy bien. Otro signo que tienen que saber es el signo de psoas, ¿no? El signo de psoas. ¿Y por qué es importante el signo del psoas? ¿No? El signo de psoas les indica un daño generalizado. No, generalmente el signo de psoas ustedes lo pueden aplicar para su sospecha de apendicitis. Su sospecha de apendicitis. Recuerda que el apéndice inflamado va a ocasionar irritación en la zona retroperitoneal, y por la zona retroperitoneal está el músculo psoas. Este músculo psoas, ustedes saben hasta dónde va a llegar. Se une con el ilíaco y forma el psoas ilíacos, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el signo del psoas, entonces les pueden hacer un diagnóstico temprano de apendicitis. Otro son los puntos. Los puntos que tienen que conocer es el punto de Van Burden, que ya les mencioné, el punto de Lanz, el punto de Morris. Los tres forman la tríada apendicular, ¿no? La tríada apendicular. El signo de Bloomberg, que ya les mencioné, el signo de Robotti. Hay otro signo, este signo de la Roque. El signo de la Roque, ¿qué significa? Es una observación. Les recomiendo que cuando vean un paciente con apendicitis, con sospecha de apendicitis, ustedes van a ver, en el caso de los varones, van a ver que el testículo derecho está ascendido. ¿Y por qué se asciende? Por el cremaster. El cremaster es una dependencia ¿de quién? Del oblicuo menor. El oblicuo menor de ese lado se va a contraer, entonces va a ocasionar que el apéndice, que el testículo de ese lado ascienda. Y ese es el signo de la Roque. Muy bien, hay muchos más signos que no los usamos mucho, pero que les he mencionado son los más prácticos que van a ver en su práctica diaria. El diagnóstico diferencial de la apendicitis. Ustedes van a ver que en muchos casos, en el caso sobre todo de los pacientes adultos, el diagnóstico de apendicitis es sencillo, ¿no? Llega el paciente con dolor, ustedes saben la tríada del apéndice, dolor periumbilical, luego migra hacia fosa ilíaca derecha, sumado a hiporexia, náuseas, vómitos, y luego viene lo que es la fiebre. Es decir, dolor, vómitos y fiebre es la tríada del cuadro de apendicitis aguda. La fiebre ya les está indicado la complicación, ¿no? La complicación del apéndice. Entonces, hay que tomar los diagnósticos diferenciales. Muchas veces llegan los pacientes con linfadenitis mesenténica o adenitis mesenténica. Para corroborar eso hay que preguntar al paciente, que es una buena anamnesis. Generalmente son pacientes que vienen porque han tenido problemas respiratorios un par de semanas o una semana antes, previas al inicio del cuadro doloroso. Entonces, generalmente a veces nos confundimos. Muchas veces hemos entrado a operar con la sospecha de apendicitis y resulta ser una linfadenitis mesenténica. Les hago la siguiente pregunta. Si ustedes sospechan en un cuadro de apéndice, ¿no? Y lo corroboran con los exámenes físicos, con el examen físico y los exámenes de laboratorio, se entra a operar y se encuentra que el apéndice es normal. Cuando ocurre eso, se utiliza un término, el apéndice SAS, ¿no? El apéndice SAS. ¿Qué significa SAS? ¿Ah? S-A-C-S. ¿Qué significa SAS? SAS significa sin alteraciones significativas. Tienen que saber qué significa SAS.
sin alteraciones significativas, ¿no? Donde entramos a operar y nos encontramos con una adenitis mesentérica. ¿Sacan o no sacan el apéndice? ¿Ah? Entraron a operar y están en cavidad, tienen que sacarlo, ¿no? Ya que van a hacer, ya lo abrieron por gusto, ¿no? Entonces cuando se encuentran con un apéndice, casi todos los cirujanos sacan el apéndice, ¿no? Y todos ponen apendicectomía incidental, apendicectomía incidental, ¿no? No ponen ahí en diagnóstico postoperatorio, no van a poner me he equivocado, sino ponen apendicectomía incidental, ¿ya? Ahora, son raros los cirujanos que ponen apéndice SAS. ¿Ustedes pondrían apéndice SAS? ¿No? Generalmente ponen diagnóstico postoperatorio, apendicitis congestiva, ¿no? Apendicitis congestiva. Otro diagnóstico diferencial son la ausencia de trastornos patológicos orgánicos. Si estos pacientes tienen ausencia de trastornos patológicos orgánicos, entonces son pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces muchas veces los pacientes psiquiátricos también llegan con cuadros fluidos, ¿no? De dolor. Incluso ustedes lo tocan y tienen contractura muscular, tienen signos de rebote y todo lo demás, ¿no? Entonces a veces también hemos entrado a operar y resultan hacer apéndices SAS, ¿no? Apéndices SAS. Otras son las enfermedades inflamatorias pélvicas, los quistes de ovarios, la ruptura de folículos y la gastroenteritis aguda. Lógicamente que ustedes a través de una buena anamnesis pueden evitar o reducir la frecuencia de apéndices SAS, de apendicectomías incidentales, ¿no? Entonces la idea es tener la menor frecuencia de apendicectomías incidentales. En Estados Unidos una vez se hicieron un estudio de todos los cirujanos. ¿Cuántos cirujanos tuvieron apendicectomías incidentales? ¿O cuál fue el cirujano que tuvo más apendicectomías incidentales? ¿Lo tuvo el mejor o el peor cirujano? El mejor cirujano tuvo mayor cantidad de apendicectomías incidentales. O el peor. Hay una curva de aprendizaje dentro de cirugía, ¿no? Dentro de cirugía hay una etapa donde el cirujano quiere entrar a operar a todo, ¿no? Pobre que se cruzan ustedes con un cirujano joven y le duele algo, lo va a querer operar. Entran a operar a todos, sin piedad, ¿no? Entonces, se ha visto que los cirujanos que están en formación, los que tienen menos curva de aprendizaje, son aquellos que tienen mayor cantidad de apendicectomías incidentales. Por no decir el peor, ¿no? Entre comillas, porque no hay mal cirujano. Simplemente el que tiene, recién está en su curva de aprendizaje, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las fases de las apendicitis aguda? Esto lo tienen que recordar siempre. Las apendicitis se dividen por fases. Y esta es una norma que está establecida en todas partes del mundo. Lo que pasa es que una u otra institución utilizan diferente nomenclatura, pero esta es la norma que está establecida. Se dividen en dos, las no complicadas y las complicadas. Las no complicadas, la congestiva o catarral, y las flemonosas o supuradas. Cuando yo hice la residencia, en el hospital donde hice la residencia, la nomenclatura que usábamos era apendicitis catarral. Miento, apendicitis congestiva y flemonosa. Ahora que laboro en otro centro, en este centro utilizamos apendicitis catarral y supurada, ¿no? Igual, la gangrenada y acá la gangrenada y la perforada también van a tener diferentes nomenclaturas dependiendo de la institución. La gangrenada es la necrosada. En el lugar donde yo hice la residencia utilizábamos el término necrosado, flemonoso y congestiva. Ahora utilizo el término catarral, supurado y gangrenado. Pobre que escriba necrosado, ¿no? Está yendo en contra de las normas. Es lo mismo, pero utilizamos otra nomenclatura, sinónimo, ¿no? Entonces,
tenemos dos, la no complicada y la complicada.